Hola, estimados estudiantes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un saludo cordial, darles la bienvenida a este nuevo parcial. Ya vamos a iniciar lo que respecta al parcial número 2. De la mejor forma lo vamos a realizar ya con la parte práctica, se podría decir, de lo que es nuestra asignatura de administración tributaria. Chicos, en este parcial número 2 tenemos que estudiar lo que respecta a la unidad 3 y la unidad 4. En esta unidad número 3, si nosotros podemos ingresar, la unidad número 3 se llama práctica de la declaración de IVA, ¿sí? El objetivo de esta unidad es comprender y aplicar el proceso de la declaración del IVA mediante la realización de ejercicios prácticos y el uso de herramientas digitales del sistema de rentas internas, para que ustedes puedan gestionar eficazmente lo que son las declaraciones, tanto mensuales y semestrales. Que se genere y se verifique todos los documentos de respaldo contable y cumpla con la normativa tributaria vigente en la administración del impuesto al valor agregado. Una vez que nosotros finalicemos esta unidad, que consta de 3 temas o 3 semanas, como se lo viene desarrollando, usted será capaz de comprender y aplicar correctamente el proceso de la declaración del IVA, identificando los tipos de declaración, tanto mensual como semestral, y analizando a los contribuyentes en el sistema de rentas internas. ¿De acuerdo? Finalmente, usted va a ser capaz de calcular y subir una declaración de IVA al sistema del SRI, verificar el formato adecuado, el formulario y lógicamente completar la declaración tributaria y descargar los documentos de respaldos generados por el proceso. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 temas, como les decía. Vamos primeramente el día de hoy a verificar lo que es la declaración del impuesto a la renta, lo que es la parte teórica. La otra semana, pues vamos a ver lo que son los respaldos contables y el registro de insumos para la declaración, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la parte de la administración de tributos que nosotros tenemos que generar. Recuerden que un tributo es un impuesto. Un impuesto es el valor agregado que nosotros damos a las cosas, y ese es el famoso impuesto al valor agregado, que actualmente lo tenemos en el 15%, ¿verdad? Y por último vamos a tener lo que es el cálculo y la subida de la declaración al sistema de rentas internas. ¿Sí? Bien, yo les invito, estimados estudiantes, que ustedes verifiquen el material. ¿Sí? Tenemos el material de todas las semanas. El día de hoy vamos a trabajar con el material de la primera semana. Pero de igual forma, chicos, ustedes tienen una actividad grupal, ¿de acuerdo? Que es un foro. Por favor, vayan contestando. ¿Sí? Entonces ya algunos estudiantes lo han hecho, gracias, ya lo voy a revisar, les voy a dar mi punto de vista en base a las respuestas que ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen una actividad de autónoma, que es la realización de un mapa mental de declaración del IVA. Me gusta que se realicen este tipo de mapas. ¿Por qué razón? Porque nos da clara las indicaciones que nosotros debemos tener, o resumimos los conceptos que debemos generar para poder obtener un aprendizaje adecuado. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que descarguen el documento. En el documento, en PDF, están todas las indicaciones del mapa, ¿de acuerdo? Están las instrucciones del objetivo, los materiales necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cumpla con las indicaciones que se da allí para que ustedes puedan generar, en este caso, una buena tarea, ¿sí? Recordemos que lo que uno pide en las instrucciones o en las consignas es lo que le califica, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Lógicamente tenemos la actividad práctico-experimental, que ya es algo práctico, algo que usted tiene que realizar. Entonces, en esta va a ser la clasificación de facturas electrónicas para la declaración de IVA, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una plantilla donde vamos a trabajar, pero primero descargo el documento 1, que es la actividad práctica. En esta actividad práctica, estimados estudiantes, ustedes tienen las instrucciones y tienen las transacciones. Hay facturas entregadas, facturas recibidas, con números, con conceptos, con fecha, con montos. Entonces, todo esto es lo que debemos analizar. ¿Para qué? Para poder nosotros realizar la plantilla que les he cargado, ¿sí? Ya está una plantilla lista con fórmulas para que ustedes solo llenen, clasifiquen y puedan, en este caso, subirla, ¿sí? Es sobre el mes de julio de 2025, son varias facturas que he recibido
y entregado, tanto de ingresos y de gastos. En otras palabras, estimados estudiantes, este es el insumo contable o la clasificación que yo debo tener para poder cargar el impuesto al valor agregado en su declaración en el sistema de rentas internas. ¿Sí? Entonces ahorita les doy un bosquejo, les doy un preámbulo de lo que tenemos para esta unidad, lo cual de seguro les va a servir mucho para poder generar su aprendizaje en esta asignatura tan bonita como es la administración tributaria. ¿Sí? Entonces ya cuando lleguemos en este punto, ustedes van a ver un video cargado que les va a explicar cómo llenar esta matriz, ¿sí? Bien, de igual forma en las clases sincrónicas son bien importantes que asistamos. ¿Para qué? Para poder aclarar dudas, para poderles dar indicaciones y sobre todo poder generar algunos, como yo siempre digo, truquitos que nos sirven para poder hacer un buen trabajo como administradores que ustedes están en formación. ¿Sí? De igual forma tenemos la evaluación formativa. Son 10 preguntas en base de todo lo que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer tema, estimados estudiantes. Ustedes lo tienen en Genially. Esperamos que se cargue, por favor. Y con eso, pues ya estamos listos para poder trabajar. ¿Sí? Ok, abrimos nuestro Genially. Lo ponemos en pantalla completa y ahora sí. Bien, el día de hoy, nuestra unidad sabemos que se llama práctica de la declaración de IVA. Vamos a hablar toda la parte introductoria de la declaración del impuesto al valor agregado. Listo. Entonces nosotros para el día de hoy tenemos lo que es impuesto al valor agregado, que ya lo vimos en los tributos en el parcial número uno, pero ahora vamos a ver qué tipos de declaraciones hay y qué analiza el SRI para poder decir tú haces ese tipo de declaración. ¿De acuerdo? Bien, cuando nosotros hablamos de la declaración del impuesto al valor agregado, pues nosotros en sí es una obligación que debemos cumplir, de acuerdo con el sistema tributario en nuestro país. Este impuesto es indirecto, grava al valor añadido en cada etapa de producción y comercialización de bienes y servicios. Sí, entonces recuerde que cuando verificamos los tipos de impuestos, hablábamos que el IVA es un impuesto indirecto que nosotros pagamos, pues, ¿verdad? Entonces, todos los contribuyentes que realicen actividades económicas grabadas con el 15% de IVA deben presentar una declaración correspondiente, ya sea mensual o semestral, según el régimen tributario que pertenezca. La correcta declaración de IVA es fundamental ¿para qué? Lógicamente, para poder evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del IVA, para este año 2025 el IVA es del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, pero también este IVA es del 0%, dependiendo el régimen tributario en el cual esté el contribuyente. Entonces, por eso siempre es de vital importancia analizar qué tipo de contribuyente es, cuál es tu RUC, si estás en el régimen general, estás en el RIMPE Emprendedores o estás en el negocio popular. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, recordemos que el impuesto es al valor agregado un impuesto indirecto, que grava sí o sí el 15% para todos estos bienes y servicios que nosotros prestamos y lógicamente compramos. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder generar una declaración, nosotros tenemos que obtener la clasificación de las ventas y las compras. En otras palabras, si hablamos contablemente de los ingresos y de los egresos o gastos que nosotros generamos durante el ejercicio mensual que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué características nosotros tenemos? Nosotros tenemos varias características importantes. Miren, primeramente la base imponible. ¿Sí? Para nosotros poder tener una base para que nos puedan imponer este impuesto, el IVA se calcula sobre el valor de ventas o servicios, incluyendo otros cargos adicionales como el costo de transporte, seguros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una declaración,
nuestro impuesto va a estar generado siempre sobre nuestras ventas. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, si tengo ventas, debo tener compras. Entonces, la clasificación es muy importante allí. ¿Sí? Este impuesto tiene secciones, sí. Algunos productos y servicios están exentos del IVA, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que hablábamos sobre la canasta básica, sobre la educación, sobre la salud, entre otros, que tienen el 0% de impuesto. ¿Sí? Ahora, la responsabilidad de cobro. El vendedor o prestador del servicio es responsable de recaudar el IVA de sus clientes y declararlo. ¿De acuerdo, chicos? Cuando nosotros hablamos de la declaración del IVA, no nos estamos refiriendo a que nosotros estamos pagando o es un gasto en ningún momento. Lo que nosotros hacemos al Estado, ¿qué es? Es recaudarle y declararlo lo que he generado. Recordemos que este impuesto o esta declaración va en base a nuestras ventas. ¿Sí? Ojo con eso. Todo lo que vendemos o lógicamente lo que se vende se convierte en nuestro ingreso, pues en base a ello va la declaración. ¿Sí? Lógico, tenemos que hacer una sustracción entre lo que vendo con lo que compro y me va a salir un valor para poder generarse. Entonces, eso es algo muy adecuado y correcto que podemos tener en cuenta para poder hacer un buen trabajo en función de nuestra declaración. ¿Sí? Y el éxito para poder declarar el impuesto al valor agregado, estimados estudiantes, es ser ordenado, llevar el registro tanto de forma física como de forma, en este caso, digital. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Existen dos tipos de declaraciones, tanto la mensual como la semestral. ¿De acuerdo? En nuestro país depende del régimen tributario que a los contribuyentes los generen. El régimen general, por lo general, siempre va a hacerse su declaración de forma mensual. ¿De acuerdo? Entonces cada mes hace su declaración, pero también existen los que están en el RIMPE, ¿de acuerdo? Que por lo general son los RIMPE emprendedores que realizan sus declaraciones de forma semestral, pero chicos, mi recomendación como contador y como un colega de ustedes es que no dejemos el control para hacerlo a los 6 meses, ¿sí? Yo sé que se escucha 2 veces al año, semestral, todo bonito, todo hermoso, todo lindo, pero no. Tenemos que irlo, así declare mensual o semestral, el control de ingresos y de gastos tiene que ir realizándose de forma mensual. ¿Por qué razón? Porque ahí voy a llegar a un semestre y voy a tener todos mis documentos de respaldos contables para poder generar una buena declaración, ¿sí? Y sobre todo que sea real, algo que se pueda en este caso generar de una manera adecuada, ¿sí? Ahora, el sistema de rentas internas de estimados estudiantes establece plazos específicos para cada tipo de declaración. Un ejemplo, las declaraciones de julio, ¿cuándo se las declara? En agosto, las de agosto en septiembre. Entonces quiere decir que el mes en curso se lo declara el próximo mes. Lo mismo pasa con el semestre, ¿sí? Si hablamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio sería el semestre. ¿Cuándo se declara eso? En julio. Lo mismo pasa cuando llegamos a diciembre, cuando se declara en lo que respecta a la parte del mes de enero del próximo año, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar pilas de acá con el calendario, ¿sí? Entonces cuando ya vayamos a subir, yo les voy a mostrar el calendario donde en base al RUC, al penúltimo dígito, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Nos guiamos para poder realizar. Por lo general siempre tenemos 10 días para poder realizar. Recordemos que si no cumplimos con estas declaraciones, tanto de IVA, mensual o semestral, la multa por el incumplimiento, pues es de $30 que tenemos que generar. ¿Sí? Bien, ahora, existen algunas condiciones. Para la mensual se aplica a contribuyentes grandes o medianos. El plazo, pues lógicamente, como les decía, son 10 días hábiles del mes siguiente. Y el formulario que se utiliza en el sistema digital o en línea del sistema de rentas internas, pues es el 104.
¿sí? Donde se registran las ventas y compras y el cálculo del IVA a pagar o el saldo a favor está generado en función de la sustracción entre ventas y compras o, en otras palabras, entre ingresos y gastos, ¿sí? Ahora, para la semestral es para pequeños contribuyentes, ¿sí? RIMPE, sea un RIMPE en este caso emprendedores, lógicamente el de negocio popular es anual, un valor que paga, ¿de acuerdo? Entonces el plazo se lo realiza 2 veces al año y el formulario, pues deben realizar, pues es un formulario simplificado, con menos detalle, pero igual sigue siendo el 104 mismo, ¿de acuerdo? Lo único que al momento que se elige, se indica que yo quiero un formulario que trabaje en función del semestre, que es algo más simplificado. ¿Sí? Bien. Ahora, los dos tipos de declaraciones deben ser presentadas electrónicamente, ¿de acuerdo? A través de la plataforma del sistema de rentas internas. El monto a pagar o el saldo a favor será determinado en función de qué? De las ventas y de las compras. Sí, lógicamente, si tus ventas son mayores a tus compras o no existe un equilibrio allí, pues tú vas a tener valor a pagar y es lógico. Sí, si yo vendí y tengo más ingresos, pues los tributos o el impuesto tiene que ser mayor. ¿Por qué razón? Porque estás obteniendo un beneficio en la sociedad, ¿sí? Pero si yo invertí más y vendí menos, pues lógicamente esa inversión me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a generar un gasto o en este caso un costo para poder generar mis actividades. ¿Y qué realizo? Pues realizo un valor a favor de mi persona o de el tipo de contribuyente que yo soy. ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera ustedes tienen claras las condiciones. Hoy o esta clase es netamente de teoría. ¿Sí? Ahora, ¿qué analiza el sistema de rentas internas? ¿De acuerdo? Entonces el SRI realiza auditorías electrónicas, revisiones periódicas para garantizar que los contribuyentes cumplan. ¿De acuerdo? Por eso es que nos llegan a nuestro correo, a nuestro teléfono, que usted no ha cumplido con subir su declaración. Y ahí es donde recién nos ponemos las pilas y queremos, en este caso, evadir. No, tenemos que ser conscientes que hay el tiempo necesario y debemos tener el control para poder generar. ¿Sí? Ahora, el análisis de los contribuyentes lo hacen de la siguiente forma. ¿Sí? El análisis de los contribuyentes en el sistema incluye los siguientes aspectos. Verificación de declaraciones presentadas. El SRI comprueba que los contribuyentes presenten sus declaraciones en los plazos establecidos y con los montos reportados correctos. Con la facturación electrónica, chicos, es un poco más complejo mentirle al SRI. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque las facturas electrónicas, ¿dónde nos llegan? Nos llegan al sistema de rentas internas. Entonces el SRI sabe cuántos son tus ingresos y cuántos son tus gastos. ¿Por qué razón? Porque la facturación, por más que no utilices el facturador electrónico del sistema de rentas internas, pues tú cruzas información con tu facturero electrónico. Entonces el SRI tiene toda esa información. ¿De acuerdo? Otra cosa. Cumplimiento de los requisitos de deducción de IVA. El SRI revise que el contribuyente está aplicando correctamente las deducciones permitidas por la ley. ¿De acuerdo? En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que usted esté utilizando para las compras y gastos facturas que estén en función de su actividad. ¿De acuerdo? Otra cosa, si nosotros recibimos retenciones, tenemos que declararlas. ¿De acuerdo? Entonces, ese pago de las retenciones, el SRI nos realiza un monitoreo. ¿Por qué razón? Porque las retenciones son electrónicas, ¿de acuerdo? Nos emiten las empresas que son agentes de retención y con eso nosotros podemos netamente tener en nuestro sistema del SRI el valor. Ahora, nosotros tenemos un cruce de información. El sistema de rentas internas cruza información entre las declaraciones presentadas por los contribuyentes y los informes de compras y ventas por otras entidades. ¿Qué era lo que les decía? Como todo es electrónico, todo pasa por el sistema de rentas internas, entonces ellos están pilas a todo eso. ¿Sí? Revisamos saldos a favor, ¿sí? Llevamos un control también, entonces ese saldo a favor son los famosos créditos tributarios que nosotros obtenemos. Si no tenemos saldos a favor, pues estamos en la obligación de cancelar lo que
nos genere el sistema de rentas internas. Ahora, el sistema también permite la verificación de pagos pendientes y la aplicación de sanciones cuando se detecta una declaración incorrecta o falta de pagos de impuestos. Sí, el sistema de rentas internas nos dice qué está mal, qué está bien, si ya tenemos que liquidar el el saldo a favor o el crédito tributario que se tiene y lógicamente nos avisa que usted tiene multas y ahí debemos realizar un proceso para poder cancelar, ¿sí? Entonces todo eso debemos ponernos las pilas y ustedes como administradores, siempre les digo, estimados estudiantes, tienen que estar activos para que deben estar activos para poder generar un proceso adecuado en las empresas que va a administrar. ¿Sí? Entonces pónganse en las pilas de allí, analicen, no lo vean como una camisa de fuerza o un problema lo que el sistema de rentas internas emite, sino algo que administra correctamente y sobre todo te da una realidad de los ingresos, de los gastos que tú tienes. ¿De acuerdo? O de los costos, dependiendo para qué compré o para qué estoy utilizando lo que estoy adquiriendo. ¿Sí? Entonces, chicos, para poder medirme mi conocimiento, pues tengo una actividad de finalización. ¿Sí? Entonces damos un clic acá, nos va a dar un EducaPlay, lo van ustedes a resolver y con todo gusto en la clase sincrónica me lo van a enviar. ¿Para qué? Para poder verificar cómo está, si se entendió o no se entendió. ¿Por qué razón? Porque esta base teórica, estimados estudiantes, es de vital importancia para nosotros poder generar un adecuado conocimiento en lo que respecta esto tan bonito como es los tributos, los pagos y sobre todo la responsabilidad de la cultura tributaria que debemos tener. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos vemos la próxima clase, estimados estudiantes. Nos vemos en la clase sincrónica que tenemos todos los días jueves de 7 de la noche a 8:30. ¿Sí? Entonces, un gustazo poder trabajar por ustedes. Gracias por atenderme y de seguro nos va a ir muy bien con sus preguntas y de mi parte las respuestas adecuadas y recomendaciones. ¿Para qué? Para que su proceso de aprendizaje que el tecnológico superar se les brinda sea de la mejor forma. Gracias por atenderme, cuídense y estamos en contacto, estimados estudiantes.